positivo para México, que está entre 0 y 20,000, y bueno, pues ahí quién sabe qué va a pasar para adelante, y más con los resultados de ayer. Entonces uno diría, en términos demográficos, pues México ahí va, ¿no? Claro, lo que yo les decía es que también tiene que ver con si vamos al ritmo que queremos y si podemos acelerar o si nos conformamos con que la propia inercia nos lleve hacia allá. Y entonces pongo aquí los indicadores de Japón en 2015. No me voy a parar en estos porque esta es una discusión diferente, pero bueno, a 2015 la mortalidad en Japón, la mortalidad infantil en Japón está en 2, muy lejos de la que esperaríamos tener en México en 2030. La mortalidad materna, pues también notablemente lejos de la mexicana, y en términos de esperanza de vida. Entonces, una de las preguntas ahí es, bueno, aunque las tendencias van para allá, si se puede hacer algo o no para que lleguemos más rápido, ¿no? Otro de los temas, y bueno, me voy a ir parando, a esto voy a ir regresando después, tratando de los diferentes componentes demográficos en diferentes partes de la presentación, pero otro de los temas tiene que ver con la idea de la convergencia demográfica. Entonces, como yo mencionaba, está esta idea de que pues hacia dónde vamos, ahí vamos, y la pregunta es, bueno, en el contexto de desigualdad socioeconómica constante en México, ¿qué pasa con el factor demográfico? ¿Cómo está jugando? ¿Vamos hacia un proceso de convergencia o no? Y primero voy a decir que sí y luego voy a matizar. Entonces, si uno ve los indicadores, por ejemplo, por estado, estas son las tasas de mortalidad infantil desde 1990 hasta la esperanza en 2030, pues uno ve que efectivamente lo que se tiende es a una reducción en las desigualdades en las tasas de mortalidad infantil entre los estados. La estrella de acá afuera son las tasas de mortalidad infantil en 1990. Entonces, bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, Puebla y Oaxaca, y por acá pueden ver antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues los grandes diferenciales. Y esta estrella, que ya no es estrella, pero la del medio, es la proyección hacia 2030. Entonces, efectivamente, pinta en términos de mortalidad infantil un resultado, un escenario mucho menos desigual. Lo mismo pasa en esperanza de vida, nada más que aquí va al revés. Pues si se ven en 1990, la esperanza de vida en Puebla y la esperanza de vida en el Distrito Federal, pues otra vez, ¿no?, con grandes diferencias, pero hacia el 2030 ya se esperaría que todos estuvieran arriba más o menos de los 75 años, excepto Oaxaca, pero bueno, más o menos en camino, ¿no? O sea, se alcanza a ver esa tendencia a disminución en la esperanza de vida. ¿Qué pasa si hablamos de fecundidad? Y esta gráfica son las tasas globales de fecundidad, también por estado. 1990, si ustedes vean nada más aquí la gran diferencia entre el Distrito Federal y Chiapas en términos de la tasa global de fecundidad, y vean la proyección para 2030. Entonces, uno pensaría que en términos demográficos las desigualdades, cuando ves los indicadores brutos, tienden a disminuir. Mi argumento es que este panorama nos permite ser mucho más precisos e ir a otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, y ya me estoy adelantando de los puntos finales, pero una de las cosas que ha pasado en fecundidad es que sabemos que se mantienen diferenciales importantes por nivel socioeconómico, pero que además México tiene este fenómeno de una tendencia al aumento en el embarazo adolescente y en las tasas de fecundidad adolescente. Entonces dices, hay que buscar y concentrarse en otras fuentes de desigualdad, en este caso la implicación de tener a un grupo de la población que sigue teniendo su primer hijo entre los 15 y los 19 y a otro grupo de la población que lo está teniendo después de los 25 años, y las trayectorias de vida que implica y lo que implica en términos de la reproducción de la desigualdad en México. El otro tema tiene que ver con algo que ya me estoy adelantando a las conclusiones, pues os puedo ir diciendo que prácticamente no está en la Agenda 2030 y que es el cambio en la estructura por edades. La forma en la que se ha dado el descenso en las tasas de crecimiento, por ejemplo en América Latina, que descendió muy rápido la fecundidad, pues generó cambios en la estructura por edades muy rápidos, ¿no? Lo que en Europa les llevó un siglo o más en términos de cambio en la estructura por edades, de moverse de una pirámide a esto que ya no tiene forma de pirámide, pues a nosotros nos va a haber llevado mucho menos tiempo. ¿Qué es lo que implica pasar de una pirámide por edades jóvenes a una pirámide por edades que tiende al envejecimiento?
y qué implicaciones tiene cuando piensa uno en el aspecto político de cómo implementas las políticas necesarias para alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo quisiera que esa parte de la estructura por edades, o sea, si la preocupación en los 60s y 70s era el crecimiento demográfico, creo que al menos en la agenda latinoamericana, la forma de integrar el tema de la dinámica demográfica tendría que estar vinculado con las diferencias o los cambios en la estructura por edades. En otra presentación que había hecho antes, aquí lo que les estoy mostrando es cómo va a evolucionar, bueno, 1950 a 2050, la población mexicana por grupos de edad. Este es el grupo 0-19, el grupo 0-19 que es la población en edad escolar, la población que requiere programas universales de vacunación, la población que requiere atención a la salud en la primera infancia, el tema de la nutrición que tiene un impacto en la trayectoria educativa. Ese grupo de población ya llegó a su máximo histórico en México y tendrá un descenso hacia adelante. Eso lo puede ver uno si quiere ser muy optimista, aunque hoy es difícil ser optimista, pero si uno quiere ser optimista lo puede ver como una oportunidad. O sea, si mantienes, por ejemplo, o si aumentas, bueno, si mantuvieras tu gasto en educación, pero tu población escolar ya no va a aumentar, eso quiere decir que eventualmente podrías tener, inclusive va a tener un leve descenso, que eventualmente podrías tener una mayor inversión por alumno, ¿no? El problema en México es que todavía tenemos rezagos muy importantes en cobertura de educación media superior y de educación superior, y pues si algún demógrafo les dice que hay que empezar a cambiar la escuela preescolar por ¿cómo se dice?, por centros de día para adultos mayores, no, todavía nos falta alcanzar cobertura más amplia en esos espacios que no están cubiertos. Pero uno supondría que es mucho más fácil hacerlo cuando no tienes la presión del crecimiento demográfico altísimo que tuvimos en décadas pasadas. Este grupo de aquí es el 20 de 39, el amarillo, que creo que es donde están incluidos varios de ustedes. Entonces es interesante también que sepan que ustedes están en la generación del máximo histórico de la población joven, adultos jóvenes en la historia de México también, ¿no? Pero también ya estamos prácticamente llegando, o sea, ya llegamos a esa etapa del máximo histórico y también va a empezar a descender. Otra vez, si uno quiere ser optimista, uno pensaría que habría mejores condiciones para invertir en mejoras en los mercados de trabajo, en las condiciones laborales, porque no tienes la presión demográfica del número de entrantes al mercado de trabajo que tenías en el pasado. La gráfica de aquí, la línea punteada verde, son los de 40 a 59. Esta es la población de adultos que ya están en una etapa intermedia de su vida profesional, que tendrían que estarse preparando en términos de ahorro, de condiciones materiales y de salud para el envejecimiento. Y yo ahí nada más quisiera decir, uno encuentra mucho en la literatura, por ejemplo, cuando se habla de bono demográfico, que se concentra más en el discurso y en la entrada al mercado de trabajo y la formación de la población 20 a 39. Pero esta es una población, pues va a ser casi del mismo tamaño, ¿no? Entonces, también se tendría que pensar en políticas para la integración o para aprovechar mejor y para darles herramientas para prepararse mejor para el envejecimiento en términos, por ejemplo, del mercado de trabajo. Y finalmente, pues el gran tema demográfico, que no es nada más de México, sino de prácticamente todo el mundo, a diferentes ritmos y en diferentes momentos, que es el aumento rapidísimo de la población de 60 y más, ¿no? Que plantea un reto en términos del envejecimiento poblacional. Y yo los invito a que si releen después de esta plática, no los 17 objetivos, sino los targets, ¿no? Que vean qué tanta mención se hace, por ejemplo, a esto, a lo que va a implicar en términos de infraestructura médica, en términos de cuidados, en términos el aumento tan acelerado de la población de 60 y más. No quiere decir que no estén mencionados, en algunos targets dice, bueno, se deberá atender la desnutrición de niños, jóvenes y viejos, ¿no? Pero de ahí saltar a la definición y a ubicar claramente las necesidades diferenciadas de estos grupos en términos de sus tendencias demográficas, pues todavía hay un paso. Bueno, esta estructura o estos cambios en términos de cómo se van moviendo los diferentes grupos de edad, pues necesariamente llevan a cambios en lo que llamamos la dependencia económica.
¿A qué se refiere? Entonces, ese es uno de los conceptos demográficos que a mí más me gusta, que pues, los se conocen. Tienes la población en edades laborales y tienes dos grupos de población extremo que no están en edades laborales. La población menor de edad, que está en la escuela, los que todavía no entran a la escuela, y la población que ya salió al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, la tasa de dependencia básicamente se refiere a la relación que hay entre la población que no trabaja y la población que trabaja, la razón que hay entre la población que trabaja y la población que no trabaja. Cuando se habla del bono demográfico, nos estamos refiriendo a que otra vez México va a estar de aquí al 2030 con el nivel más bajo de dependencia económica, ¿no? La dependencia económica la puedes dividir por grupo de edad. Pues obviamente esta baja en la dependencia económica responde a la caída en la fecundidad y entonces al menor peso de la población de 0 a 15 años. ¿Por qué el bono demográfico es una ventana pasajera que después pasa? Porque conforme vaya aumentando el envejecimiento y la participación de la población de 65 y más, pues tendremos otra vez un aumento, ya que aquí no se los puse porque después de 2030 pues es más incierta la estimación, pero uno después de esto la tasa de dependencia va a aumentar, pero básicamente por el aumento de la población de 60 y más. Entonces el bono demográfico es ese columpio entre que baja la dependencia porque bajó la fecundidad y antes de que empiece a aumentar por el tema del envejecimiento. Ahora, aquí se cruza, y yo quisiera introducir, aparte del bono demográfico, otro concepto que ha manejado CELADE, que es el de bono de género. Porque la dependencia económica, esta es una medida gruesa entre la población en edades laborales y la población en edades no laborales. Pero la puedes hacer más fina y referirte a la población en edades laborales que efectivamente está trabajando y la que no está trabajando, ¿no? Y aquí México tiene un amplio potencial porque también va a ser una ventana única en donde la población femenina va a estar concentrada en edades laborales. Y México sigue teniendo tasas de participación laboral femeninas muy bajas. Bueno, aquí hay estimaciones distintas, pero yo creo que el acuerdo sería que la tasa de participación femenina en México está abajo del 50%, está abajo de la de Perú, Colombia, está muy abajo de la de Canadá, de los países nórdicos, etcétera, pero para no poner esos ejemplos lejanos, está abajo de la de Perú, la de Colombia, la de Brasil, para poner ejemplos más cercanos. Y ahí hay un potencial también de crecimiento. Y otra vez, si uno revisa los ODS y el tema de género que está constante a lo largo de los diferentes targets e indicadores, me parecería que es uno que no está tan considerado. No se habla, por ejemplo, sí de la conciliación familia-trabajo, etcétera, pero no se habla tan asertivamente sobre cómo incrementar o generar condiciones para la mayor participación de la mujer en el ámbito laboral. Claro, uno podría decir que esta es una preocupación que varía también de país en país y región, y que hay temas como, por ejemplo, el de participación laboral femenina, pues que en los países musulmanes sería mucho más difícil llegar a un acuerdo. Ok, entonces yo decía, eso ahí, ya con eso acabé mi fotografía de lo que es la demografía, en dónde estamos y más o menos a dónde vamos de aquí a 2030. Para verlo así, y esto, como yo decía, no lo hice punto por punto, pero sí quisiera remarcar los aspectos que la dinámica demográfica mexicana te dicen que son importantes y que yo considero que no se derivan de manera natural ni de los objetivos generales, ni de los targets, ni de los indicadores. El primero es que, bueno, México mantiene una situación en donde hay rezagos y fuentes de desigualdad importante por lo que está pasando en la demografía. Ya hablé del caso del aumento en el embarazo adolescente y además como una fuente de reproducción de la desigualdad. El otro tema, por ejemplo, es la mortalidad por causas violentas entre la población joven, y no es algo exclusivo a México, es algo que se observa, por ejemplo, en varias ciudades latinoamericanas, en varias ciudades de África, y que en el caso de México
y aquí va a presentar unas estimaciones de la doctora Cárdenas, que está aquí en el público. En el caso de México, pues esta tendencia o esta presencia importante de accidentes de tránsito y de otros accidentes, pero además el aumento de las muertes por suicidio, ¿no? Esto es de 2000 a 2010. Y quiero decir, por ejemplo, en los targets de los ODS sí están mencionados la mortalidad por accidentes de tránsito, bueno, por accidentes, pero no necesariamente está mencionada esta parte que yo creo que requiere y que tendría que ser, por ejemplo, uno de los focos rojos en dinámica demográfica que tendríamos que estar incorporando en la definición de la estrategia de desarrollo para México. El siguiente punto, bueno, el número 2 lo voy a mencionar, pero no, como hay varios expertos, más expertos que yo en el tema, no voy a entrar a detalle, pero es decir, bueno, no solamente es que la población deje de crecer, sino que es muy importante cómo se distribuye la población en el espacio, ¿no? Cómo se distribuye dentro del espacio en términos de la densidad de las ciudades, de los modos de urbanización y de la distribución territorial. Y hay temas como el poblamiento en las costas, que en una época fue una de las políticas, estaba integrado dentro de la agenda de política poblacional, pues ahora sería totalmente poco apropiado, ¿no? Pero no voy a entrar en ese porque pues, es un tema más de los que están en estudios urbanos, pero sí sobre esta parte de los cambios en la distribución por edades y sus implicaciones. Ya hablé del bono demográfico y del bono de género, voy a presentar un poquito más de datos y el tema del envejecimiento, ¿no? Este fue el cuadro que les presenté antes. Si uno habla de, o sea, me voy a parar un poquito en la idea de bono de género. Si uno habla sobre qué se necesitaría para poder generar condiciones para una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y quisiera decir que esta parte del bono de género y el bono demográfico es el enlace conceptual natural entre la dinámica demográfica y la discusión sobre mercados de trabajo. Los bonos no son automáticos, hay quienes les dice pagarés, ¿no? ¿De qué depende que los bonos demográficos y de género se conviertan en bonos? Depende de 3 cosas. Que haya habido la inversión en educación en esas generaciones para que se puedan integrar al mercado de trabajo, que haya espacio y condiciones en el mercado de trabajo para que se integren y no de manera precaria, y bueno, que haya un contexto económico que genere sinergia para poder aprovechar la disminución en las tasas de dependencia. Si uno se para en el tema de bono de género, que además la idea de que el bono demográfico se nos acaba para el 2030 y entonces que si ya no invertimos ya no hay nada que hacer, yo creo que sí podemos hacer cosas, sería muy deprimente pensar que no, pero yo creo que una de las apuestas centrales es justamente en torno al bono de género y aumentar la participación o generar condiciones para que aumente la participación laboral de las mujeres. Estas son las tasas de participación a 2015 por grupo de edad, hombres y mujeres, ¿no? Si uno lo ve, este es un cuadro separado, tasas de participación de mujeres con hijos y sin hijos menores de 14 años, y yo quisiera pararme aquí en los 30-34, las mujeres con hijos, la participación es del 29.1 y en las mujeres sin hijos del 54.8. ¿No? Entonces, aquí no se busca, no se trata de generar condiciones de que, ay, no, pues las mujeres con hijos, qué rápido entren a trabajar, sino de generar condiciones en términos de 3 temas. 1, la conciliación familia-trabajo, que pasa por el ámbito doméstico y que pasa por la parte de incluir la participación de los varones en los cuidados del hogar y generar cargas más equitativas. 2, otra vez por el mercado de trabajo, por generar espacios de trabajo para aprovechar a esta generación de mujeres que están más educadas y que además se concentran en términos demográficos en esta ventana específica. Y 3, en términos, y aquí es como separarlo de qué nos toca a cada quien, y 3, en términos del sistema de seguridad social que genera, por ejemplo, alternativas de cuidado diferentes a lo del hogar, ¿no? Acceso a guarderías y a otras opciones de cuidado de calidad que permitan también que la mujer pues con más tranquilidad entre dentro del mercado de trabajo. Y yo lo marco como retos, decía, desde el ámbito del hogar y de las relaciones de género en corto, pero también desde la perspectiva del sistema de seguridad social más amplia. Claro, uno de los argumentos tiene que ver con el tema educativo, y como nosotros sabemos, la brecha de género en educación prácticamente desapareció.
¿no? Pero como aquí yo quiero retomar otra vez la perspectiva demográfica, sí, desapareció. Esto que están viendo son las diferencias, nada más es una resta en los porcentajes, en la distribución porcentual de hombres y mujeres por preparatoria, menos de preparatoria, preparatoria y educación superior. Entonces sí, en la generación 25-29, pues ya prácticamente no hay diferencia en términos de la distribución entre hombres y mujeres. En la 30-34 pues es poco, pero todavía tenemos en las poblaciones, en los grupos de edad mayores, una diferencia en términos del acceso a la educación entre las mujeres. Y otra vez, yo entiendo que hay un énfasis muy importante en la población joven, pero bueno, pues yo creo que también hay que preocuparnos por qué se hace con los otros grupos de edad y no ocultar totalmente el impacto de las brechas educativas de género, porque ya en las generaciones actuales ya se alcanzó. Y creo que esta es la última gráfica, así más netamente demográfica. Una de las grandes transiciones, así como es las mismas pirámides que les enseñé antes, pero ahora divididas por nivel educativo. Y otra de las grandes transiciones que se viene al 2030 es la transición en términos educativos. Lo que ustedes están viendo aquí en rojo es la población sin educación, en amarillo con primaria incompleta, verde primaria completa, azul claro secundaria, prepa y universitaria. Esta sería para 2015 y esta es la esperada para 2050. Entonces viene el gran reto de cómo aprovechar esta transición en términos educativos desde la perspectiva de la integración al mercado de trabajo, y yo creo que ese es uno de los puntos más débiles en general en la discusión sobre el desarrollo, la agenda de desarrollo en general. Bueno, ahí cierro lo de bono de género y voy a pasar al último. Bueno, envejecimiento, no hablé de envejecimiento, ya les enseñé las gráficas del aumento del envejecimiento. Yo diría que ahí los retos son en términos del sistema de salud, de la economía del cuidado, ¿no? De quién cuida a los adultos mayores, de la sostenibilidad financiera, o sea, cómo se mantienen, sobre todo cuando no hay un régimen de pensiones sólido, y bueno, del sistema de seguridad social en general. Y otra vez yo creo que uno a lo mejor lo puede deducir de lo que hay, pero los targets y los indicadores por lo pronto te dicen que la atención en esta población no es prioritaria. Y el último punto que estoy poniendo, que no voy a entrar tampoco, bueno, voy a entrar un poquito en detalle hasta donde me dé el tiempo, pero no mucho, es el tema de la migración internacional. Yo creo que si uno ve la Agenda 2030 y la dinámica demográfica, el que prácticamente sí no está incluido es el tema de migración internacional. Es un tema ausente, ¿no? Y uno pensaría, bueno, tiene que ver con esta idea de que, bueno, en la medida en que disminuyan las desigualdades económicas, la migración tenderá a disminuir. Yo creo que los resultados de la elección de ayer te dicen que los panoramas son más inciertos y que de hecho más bien lo que tenemos, y lo tenemos que reconocer así, es un sistema muy dinámico y de muchos intercambios. Y ya con esto es la última parte de mi presentación, la penúltima, perdón. Lo que les voy a presentar es nada más para lo que nosotros pensamos que es un sistema migratorio, que es Canadá, México, Estados Unidos y el Triángulo del Norte de Centroamérica. Aquí tienen la población nacida en el extranjero, 20%, 1 de cada 5 canadienses nació en el extranjero, 14% de los estadounidenses, de los que viven en Estados Unidos nacieron en el extranjero. México, que ahora se entiende como un país también de inmigración, y yo quería decir que ahí para el caso de México la agenda es más complicada porque implica entender el papel de la emigración en la agenda de desarrollo, de la inmigración y de la migración de tránsito, ¿no? Pero creo que pasa también por verlo en México. Tenemos, esto para México es 2015, 1.1 millón de extranjeros viviendo en México, pero aquí lo que es importante es que es una cifra que se duplicó, más que se duplicó en lo que va de este siglo, ¿no? Y es una cifra que nosotros suponemos que va a ir creciendo conforme México se vuelva más lugar de destino. Ahora, ¿lugar de destino de quién? O sea, ¿quiénes son los que están llegando a México? Y este cuadro nada más lo pongo para que vean el dinamismo que hay en el sistema y decir, bueno, cuando uno ve este panorama dice así como que se vaya a acabar la migración internacional al corto plazo, no. Aquí están los 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, la población centroamericana. ¿Quiénes están llegando a México? Pues básicamente población nacida en Estados Unidos, ¿no? Y ese es un fenómeno inédito, es el flujo más grande de norte a sur.
y como no es el tema de la plática no me voy a seguir, pero con todo gusto puedo ahondar en preguntas al respecto sobre las implicaciones que esto tiene. Pero esta es una población, la gran mayoría de ellos son ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses, población que va a poder ir y venir y que tiene plenos derechos de participación en todos los aspectos, el político, laboral, etcétera, en los dos países. La emigración se encuentra en su punto, mexicana hacia Estados Unidos se encuentra en su punto más bajo, sí, pues no estamos en los 670,000 al año que se iban en el 2005, bueno, entre el 2000 y 2005, pero de todas maneras se están yendo. Aquí la estimación varía un poquito, pero se está yendo entre 140,000 y 170,000 mexicanos a vivir a Estados Unidos cada año, ¿no? Claro, lo que pasa es que están regresando más para acá. Por eso tenemos el saldo positivo. Ok, entonces eso es así como en un snapshot y ahora sí voy a la última idea. ¿Cómo integras la dinámica demográfica a la agenda de desarrollo? Y yo ahí voy a hablar con un poquito o con un mucho de frustración, porque yo creo que los demógrafos hemos trabajado en tener escenarios demográficos muy precisos, con una idea más o menos clara de hacia dónde vamos, por ejemplo, de aquí al 2030, al 2050, y hemos sido menos eficientes en integrar esta discusión en las discusiones como la de este seminario de día y medio sobre desarrollo, ¿no? Y en paralelo, así como al mismo tiempo que se estaba dando la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se estaba revisando la agenda de población y desarrollo. Y pasó algo muy interesante, todos los países pues, no se pusieron de acuerdo, entonces acabaron nada más reafirmando lo que se había firmado en 1994, pero América Latina, que es un poco más homogéneo que lo que uno ve en África o Asia, sí logró llegar a un acuerdo que se llama el Consenso de Montevideo. ¿Quiénes de aquí han oído el Consenso de Montevideo? No, Rosario, tú sí has oído, tú has hecho más. Bueno, esa es parte creo que de la ineficiencia de los demógrafos y de la división de población de Naciones Unidas,